Por eso no hay que ignorar sus maquinaciones. Luego en la página 3, ahí arriba, dice ejemplos. JEPD. JEPD. Son siglas para una teoría que los críticos han diseñado. No voy a profundizar mucho ahora porque lo vamos a ver en su momento, pero son distintos documentos de los que ellos piensan que viene la Biblia. ¿Sí? Este es un documento, este es otro, bueno, sobre todo el Antiguo Testamento. Y fueron compilándose para formar la Biblia. Varios documentos que se encontraban por ahí y alguien vino y los juntó y editó. Pero obviamente vamos a ver que eso no es verdad. Deutero es Isaías. Esto es lo que hablábamos antes. Incluso hay una teoría de Trito Isaías, que fueron 3 Isaías los que hicieron el libro del profeta. También muchos cuestionan la historicidad de Daniel o la fiabilidad del texto hebreo. Sí. Pero el manuscrito, siempre que veáis MS, manuscrito, 1 Qumran Isaías A, eso es lo que significa. La primera cueva de Qumran es un documento de Isaías y es ¿cómo se dice? El ejemplar A, hay otro B. ¿Vale? Pues ese prueba que hay diferencias muy pequeñas y que no afectan la doctrina en lo absoluto. O sea, qué sorpresa que cuando encontraron en el Mar Muerto, en esas cuevas de Qumran, estos rollos que databan del siglo 100 después de Cristo, se daban cuenta que es prácticamente lo mismo que hemos venido traduciendo y trayendo desde más atrás. Y decimos, oye, esto comprueba que sí, que es fiel. La transmisión bíblica se ha mantenido hasta cierto punto con fidelidad. Así que eso que ellos dudan, pues se ha desmentido. Muy bien, diferentes tipos de crítica. ¿Cuántos sois criticones aquí? Yo no, pero conozco algunos cuantos, ¿no? Bueno, pues aquí vamos hay criticones o críticos desde un punto de vista bueno y hay críticos desde un punto de vista malo, ¿vale? Vamos a diferenciar esto. La alta crítica es crítica literaria, trata problemas relacionados con la paternidad literaria, fecha y estructura de un escrito antiguo. ¿Qué quiere decir eso? Que esos son los críticos malos. ¿Sí? Los criticones y los que estuvimos hablando, los alemanes y todo esto, se enfocan en eso, en la crítica alta crítica o crítica literaria. ¿Sí? Esos son los malos. Pero la baja crítica textual, gira alrededor de la tarea de restaurar el texto original. Lo que busca la crítica textual es intentar eliminar cualquier error de los copistas que pueda haber para obtener el texto original que había en los manuscritos originales. Dice, restaurar el texto original sobre la base de las copias imperfectas que han llegado a nuestras manos. Y eso está bien. Los masoretas eran críticos. A veces recibían de los antiguos copistas, que eran los soferim, recibían algunos documentos, manuscritos, y ellos decían, uy, creo que aquí les ha fallado algo. Ellos también no corregían, pero sí ponían, seguramente hay un error y debe ser, léase esto. Y vamos a ver esas diferencias, pero ellos también eran críticos textuales, porque como sabemos, como humanos, pues al estar copiando se nos va a ir la pinza. Aquí yo ya tengo un error en una hoja
esta hoja puse ¿las qué? Las notas. Claro que los errores somos, todos nos podemos ser susceptibles a error, ¿no? ¿Qué nos dice Archer, el autor de nuestro libro? Ahí. Joaquín, ¿puedes leer esas letras itálicas? La crítica textual pretende tamizar las evidencias provistas por los variantes o diferentes versiones, donde los manuscritos existentes discrepan unos de otros, y por medio de un sistema científico llegar a lo que probablemente fue la terminología utilizada por el autor original. Así es. Hasta ahí. Entonces nos queda claro, ¿no? La crítica textual pretende tamizar, es decir, colar o... ¿cómo se dice? Cuando la arena... Cuando quieres hacer cribar. más... Cribar. Cribar las evidencias provistas por los variantes o diferentes versiones, donde discrepan unos de otros para, por medio de un análisis, aquí dice científico, pero pues es obviamente lógico, poder llegar a lo que probablemente fue el texto original. Tipos de baja crítica o crítica textual. Crítica histórica. Crítica histórica. Analiza la validez de los datos registrados en el Antiguo Testamento, en la que la arqueología tiene un impacto importante. Por ejemplo, ¿las inscripciones egipcias proporcionan indicios sobre los hebreos? Sí. La crítica histórica se dedica a eso, la arqueología. ¿Fue Jericó una ciudad amurallada que fue conquistada tal como lo registra el relato bíblico? Eso es lo que intenta hacer. Y obviamente ahí va a haber críticos a favor y en contra del relato bíblico, ahí afuera, ¿no? Pero lo que quiero que veáis es lo que trata la crítica histórica. Crítica de forma. Crítica de forma. Estudio de los tipos de géneros literarios. ¿Sí? Los diferentes géneros tienen una forma distintiva y en hermenéutica vimos cada uno de los géneros literarios, que si es poesía, que si narrativa, que si una tipo obra o ¿cómo se dice? Escenificación y todo esto, ¿no? Ejemplo, la forma de una carta difiere a la de un escrito legal. Pues, si yo te escribo una carta a mi padre, pues va a ser muy diferente a la carta que el Congreso o que el gobierno ha enviado a la Generalitat de Cataluña, ¿no? Muy diferente. Así que entonces en la Biblia también hay diferentes formas de escribir. Hay poesía, como he dicho, hay narrativa, hay dichos de los sabios, hay cantos, lamentaciones, ayes, que también es una forma en sí misma. Todo esto. Situación en la vida. Sitz im Leben. Sitz im Leben. En alemán. Así se llama. Situación en la vida. Las distintas experiencias también resultan en varios géneros, como lamentos, canciones, etc. ¿Cuál es la situación de la vida de David cuando escribió el Salmo 62, que estudiamos ayer, justo, en el culto de oración? Pues, ¿qué es lo que estaba viviendo David para que escribiera estas cosas, ¿no? Pues su situación en la vida. Es una crítica de forma. También, historia de los tipos. ¿Qué nos dice ahí, Pascal? Los tipos. Varios géneros fueron utilizados durante toda la historia. Ejemplo, el tratado de protectorado, rey superior, vasalo. Como sabéis, y lo vimos también en su momento, creo que... eso en teología. Creo que en teología del Nuevo Testamento.
momento. Hay un tratado, se han encontrado tratados antiguos de reyes, como si fuera un contrato, con su vasallo. Con su vasallo. Y eso un poco refleja cómo Dios, cuando hizo el pacto ahí con el pueblo de Israel, en Hechos capítulo 19, se refleja un poco este sistema de donde Dios dice: yo voy a ser vuestro rey, vosotros vas a ser mi reino, y se comparten las responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad de Dios? ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Obedecer todo lo que Dios diga y todas estas cosas. Bueno, los hallazgos arqueológicos han comprobado que había este tipo de tratados de rey vasallo, y entonces ese es un tipo de género que está en la Biblia, que tiene que ver con lo que había en ese momento, en la cultura de aquel entonces. Siguiente, historia de la transmisión. Esa es la pregunta de examen. En alemán, ¿cómo se escribe historia de la transmisión? Überlieferungsgeschichte. Überlieferungsgeschichte, algo así. Historia de las tradiciones. Esto tiene que ver con la tradición oral. Claro, ellos parten de que la transmisión oral es como el juego del teléfono descompuesto, ¿no? Tú le das un mensaje y lo pasa al otro, y al final llega un mensaje totalmente distinto. Y ellos, muchas de sus teorías son así. Pues a Moisés seguramente le dijo su padre o su madre los relatos de Abraham, pero seguramente le llegaron todos ahí mezclados y exagerados. Y bueno, claro que estamos hablando de que para los judíos o los israelitas era un tema muy sagrado, sus antepasados, y seguramente Moisés escribió exactamente lo que había recibido, y además que el Espíritu Santo está involucrado también. Estaba inspirando en ese momento a Moisés para escribir todo sin error. Y esto obviamente pues la escuela alemana no lo va a aceptar. Todos ellos se rigen por la lógica, por el raciocinio. ¿Qué nos dice? Presupone que la tradición oral cambia con el tiempo hasta que finalmente se pone por escrito. Y luego la historia de la redacción, que mucho que vamos a ver también del JEPD, que vimos antes, tiene que ver con esto. Traza la manera en que las historias escritas fueron supuestamente cambiadas para satisfacer las nuevas necesidades del pueblo de Dios, hasta su canonización. Hasta su canonización. Y otra vez, la escuela alemana no puede aceptar que Dios ha hablado al hombre, entonces pues todo esto es simplemente historias que fueron cambiando, y la situación política exigía un documento autoritativo para unir al pueblo, y entonces se inventaron estas leyes y todo esto. Y luego fue canonizado. Dime, sí. Y hay una cosa también, mismo que es oral, que eso pasa también en España, en Francia, en ambos países del mundo, que antes de escribir había idiomas regionales, y cada uno hablaba su idioma regional, y cuando tiene que traducir un idioma regional a otro idioma regional, a veces puede haber fallas cuando tú tienes que decir la misma cosa. Y ahí varias veces la falla, antes de escribirlo. Antes de escribirlo, sí. Como decimos, gracias a Dios nosotros tenemos la promesa de la palabra de Dios y la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando. Entonces no hubo este tipo de cosas, no hubo error alguno en el mensaje que fue escrito en los manuscritos originales. Luego ya veremos que los copistas pues sí que han cometido sus errores, pero
que esos son identificables, la mayoría de ellos, y podemos aún tener el texto que Dios envió a sus siervos. Eso no se ha perdido. Y también veremos que los errores supuestos que estamos diciendo no afectan nada en la doctrina, ninguna doctrina. Página 4. Vamos ahí. Bueno, ya para terminar. Ellos concluyen erróneamente que la idea del monoteísmo, o sea, tener solo un Dios, fue implementada después de la cautividad, o sea, después de la cautividad de Babilonia, para promover la unidad de Israel. No, es que claro, todos los pueblos eran politeístas. ¿Cómo va a haber un pueblo monoteísta? No, eso es imposible. Bueno, se les ocurre. Después de la cautividad, para poder volver a Israel y unir al pueblo, se les ocurrió que tenían que ser monoteístas. Y se inventaron las leyes de Dios y todo aquello para que el pueblo se uniera a una. Y todas esas tonterías, pero al final tenemos que saberlas y poder refutarlas también. Bien, siguiente tema aquí en esta misma lección. La relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es muy importante. ¿Cuál es la importancia de esta clase? Ya a la luz de toda la Biblia. Es el Antiguo Testamento. A veces decimos, estudiar el Antiguo Testamento como que no me apetece tanto porque estamos en el periodo de la Iglesia, de la gracia de Dios, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dice ahí? ¿Quién sigue? ¿Moisés? Si pensamos que el Antiguo Testamento es inferior al Nuevo Testamento, esto afectaría nuestra motivación para el estudio del Antiguo Testamento. Todo lo contrario, cuando Pablo escribió a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, se refería principalmente al Antiguo Testamento. Exacto. Los apóstoles predicaron el Antiguo Testamento y es el fundamento del Nuevo Testamento, por lo tanto no debe ser minimizado. Así es. Al contrario, el Antiguo Testamento es la base, y es la predicación de los apóstoles, es el cumplimiento, más bien lo que fue cumplido. Y Pablo decía, toda la Escritura es inspirada por Dios, y estaba hablando principalmente del Antiguo Testamento. La perspectiva del Antiguo Testamento que encontramos en el Nuevo Testamento. Hay varias cosas que nos ayudan el Antiguo Testamento. Por ejemplo, nuestro Salvador estimaba al Antiguo Testamento en su conjunto como un testimonio de sí mismo. Ahí sí que vamos a ver pasajes. Así que tenéis la Biblia a mano y conforme vayáis encontrando el pasaje lo podéis leer. Excepto Antonio, que no tiene que leer esta clase. Juan 5:39, que no tiene. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesucristo sabía que el Antiguo Testamento tenía que ver con Él. Por eso es que no podemos minimizar el estudio del Antiguo Testamento. Y luego Lucas 24, a los caminantes a Emaús. Entonces él les dijo: oíd insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las Escrituras lo que de él decía. Y de ahí dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Importante. Siguiente, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento tipificaba a Cristo. También por eso es importante el Antiguo Testamento, porque encontramos muchos tipos de Cristo. Hebreos 7.
Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Claro, si no tuviéramos el contexto del Antiguo Testamento no entenderíamos este versículo. Diríamos, ¿pero qué? ¿Qué es un sumo sacerdote? ¿Qué es eso de ofrecer? ¿Qué es eso de de sacrificios? No entenderíamos nada, ¿no? Pero gracias a ello. Siguiente. Joaquín, el siguiente punto lo puedes ver. Primera de Pedro. Sí, pero sí, el punto. Voy a leerlo, ¿no? A ver. Los profetas hablaron sobre el sufrimiento y la gloria de Cristo. Sin embargo, los profetas no sabían cómo el Mesías podría ser él. El siervo sufriente y el rey. Los profetas profetizaron, pero no sabían cómo sería esto. Isaías hablaba del siervo de Jehová, pero no entendía a la perfección, ¿no? ¿Qué más dice? Y el rey. Sí. Y el rey. ¿Sigo? No hay ningún pasaje que hable o le diga. Sí. Ah, Sí. no hay ningún pasaje que hable sobre los dos advenimientos del mismo Mesías, para morir y para reinar. Claro. Un mismo pasaje que hablara de las dos cosas no encontramos. Pero sí un profeta por aquí, otro profeta por allá. El mensaje de Dios sí que lo decía, de que el Mesías iba a venir primero a sufrir y después a ser rey. Entonces, por eso es que ellos no lo entendían. Y Pablo perseguía a la iglesia al principio porque pensaba que estaban mal, ¿no? ¿Qué nos dice Pedro? Primera de Pedro 1. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquinieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos sí que inquirían, buscaban, no sé si lo sabrían al 100%, seguramente no, pero algo del mensaje. Bueno, luego tenemos a Simeón, ¿no? En el templo, Simeón, creo que sí, que coge al niño Jesús y dice, ahora sí, mis ojos han visto la salvación de Dios. Entonces, bueno, algunos a lo mejor tenían algo, comprendían algo de lo que decía el mensaje de los profetas. Bien, sí, seguimos. Dice, Cristo reflejó el mismo carácter que Yahweh. Bueno, Yahweh. Así, la forma que... A veces se escribe de diferente manera, a veces se pone Yahvé también. Incluso la he visto con I latina, Yahvé. Pero me gusta más así. Yahweh. Cristo reflejó el mismo carácter que Yahweh. Dios es santo y los discípulos comprendieron que Jesús era del mismo carácter que Yahweh. En Juan 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos, tú eres el Hijo de Yahweh, tú eres la esencia. Cuando se hablaba del Hijo de tal, era porque compartían la misma naturaleza, ¿no? Entonces, ellos lo reconocían de esta manera.
La gente se daba cuenta que Jesús era el Cristo profetizado. Juan 4, 42. Y le decían a la mujer, a la samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vaya, samaritanos ahí creyendo en Jesús. Así que se daban cuenta la gente. Y luego el 7:25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Como ellos no sabían de dónde, pues decían, pues seguramente será así, un incógnito. Pero algunos estaban haciendo las preguntas correctas. ¿Será este el Cristo? Bien, la necesidad del hombre apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés señala al hombre como transgresor. Nos señala, nos dice, has transgredido la ley, has incumplido la ley, una y otra vez. Entonces la ley de Moisés señala al hombre como transgresor de la ley. Y la ley realmente era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo, es como un maestro. Como un profesor, un maestro. Ahí lo dice Gálatas, Pablo. Siguiente punto, Rubén, ¿puede ser? Bueno, es la unidad. La unidad de la revelación de Dios se encuentra en los dos testamentos. Compara Génesis 12:3 con Gálatas 3:8 al 14. Vale, vamos a ver. Mira, vosotros id a Génesis y yo os voy a leer Gálatas. ¿Vale? Génesis 12:3. Y yo voy a Gálatas 3. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Bueno, bueno, es hasta el 14, pero ahí lo interesante es que cita a Abraham. ¿Qué dice Moisés? Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. O sea que ya estaba, y lo muestra el Antiguo y el Nuevo Testamento como una unidad del mensaje de Dios. Muy bien, sigue, Rubén, ¿no? No únicamente la soteriología